Bienvenidos a un capítulo más de Trivium. Nosotros somos Alejandro Campo y Camilo Campo y este espacio básicamente es un podcast en el que conversamos de aquellas cosas que no salen en una entrevista, de las experiencias que tienen personas a las que queremos y admiramos mucho y que son sus puntos de vista sobre la vida, no solamente aquello que es oficial o de medios, sino que aquí tenemos el espacio para hablar de todo un poco. Alejo, buenos días. ¿Qué más, Camilo? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Súper. El día de hoy, pues, como lo decías, la intención es hablar de la vida de una de las personalidades más grandes que tiene Palmira. Yo me Y atrevo a decir Colombia. Colombia, sí, es reconocido en el ámbito nacional e incluso también internacional. Entonces, la idea es que hoy conversemos, como siempre lo hacemos en este espacio, con el maestro Víctor Lerma Nemesio. Buenos días, maestro, ¿cómo estás? Buenos días, muchachos. Yo creo que soy bien. Sí, está bien. ¿Cómo te podemos presentar como autor, como compositor, como cantante, escritor? ¿Cómo te...? Como ¿Cómo te Víctor sientes? Lerma. Víctor Lerma es... Víctor Lerma. Ese soy yo. Siempre fui así, Víctor Lerma. Que últimamente me indilgaron el Nemesio, pero mi nombre es Víctor Lerma. ¿Y el Nemesio de dónde sale? Porque también me llamo así. Mi nombre completo es Víctor Nemesio Lerma Vallejo. Y, El Nemesio lo uso como artista y como escritor, digámoslo así, en honor a mi señor padre, que fue el primer Nemesio de mi familia. Entonces, por esa razón, en honor a él, llevo solo ese nombre. Mira que ahorita que mencionas lo del nombre, el nombre de tu papá, maestro, ¿no crees que esta costumbre de ponerle a los hijos el nombre del padre de antes, de alguna u otra forma, condiciona a que la persona cuando crece siente como que debe representar de una u otra forma a su papá? Sí, pero esto es copiado de la nobleza, ¿no? A Entre ver, comillas. Los nobles de Europa siempre llevaban y llevan agregado un número romano, llevan el nombre de sus padres o parientes más cercanos, más notables. Por eso es que hay, miren los papas, hay Juan 23, pero no es porque él se llame 23, hay muchos 23, 22, 21 y quién sabe cuántos antes de él. Y los reyes en Inglaterra, en Francia, cuando existió la monarquía, en todos lados, Isabel II. ¿Y Son tú nombres que se sientes llevan que y porque se supone que los padres eran el ejemplo a seguir, entonces había que ponerle ese nombre al hijo para que se incentivara, para que se motivara y tratara de ser al menos como el padre. también hay un tema que muchos de los apellidos, los cuales están en nuestro, digamos, cultura, provienen de los nombres precisamente. Es decir, el apellido Fernández, González, digamos que esa terminación NZ, o sea, lo que significa es el hijo de Fernando, el hijo de Gonzalo. Entonces, también de alguna forma está como muy implícito en nuestros apellidos, bueno, por lo menos en la cultura nuestra, la latina, ajá, en llevar, pues es una cuestión ancestral, pero pues la hemos traído pues generación tras generación. Entonces es una forma de hacer como una alegoría y una, sí, como un honor a los En padres. todos los idiomas, en todas las culturas se usa lo mismo. En el castellano, pues, ¿y hay alguno donde sea el de la mamá? nunca la mujer tuvo que ver con el desenvolvimiento de la cultura en el mundo, ¿no? Por eso las madres, las mujeres, ahorita es que están en boga, pero nunca se les prestó atención. Ah, ok, más bien, nunca se les prestó E atención. incluso hay culturas que en este momento
no quieren que la mujer salga adelante. Mire usted lo que ha pasado en la política en Siria, con los árabes, por ejemplo. Ahorita en el Mundial, miren ustedes todas las reprimendas que hay, que no puede mostrar la rodilla, que no puede mostrar la cara, etc. Siempre las mujeres han estado detrás, desheredadas de la fortuna, nacidas solamente para tener y criar familias. Y cuando la mujer se rebelaba o se rebela, está condenada al ostracismo, si no es a la muerte. Entonces los nombres, por ejemplo, en los países vikingos, Olsen, ese Sen quiere decir es el hijo de... Siempre es así. Y entonces castellano pues no se podía quedar atrás y tomó esas cosas, tomó esas terminaciones para hacer de su nombre una pertenencia. Rodrigo Rodríguez, Fernando Fernández, aunque los nombres directamente venían primero, era de regiones, de habilidades de las personas, de inteligencia, de talentos o también de cosas malas. Esos nombres, allí nacieron los nombres de personas para poderlas identificar. A medida que iba creciendo la población, había que ponerle un nombre a alguien, pero para no repetirlo, pues le ponían, por ejemplo, el nombre del sitio donde vivía, ¿no? Sí. Camilo del Río, fulano del Mar, Sutano el Fuerte. En el caso de nosotros, del campo, ¿no? Del Del campo, el Malo. Hay apellidos así como Malo, Bueno. Todo eso depende de condiciones que tenía la gente, entonces fueron quedando esos nombres. Los que venían detrás de nosotros. Exactamente. Maestro, hay una cosa bacana, muy, muy bacana de compartir con vos siempre, y es que yo me he dado cuenta que más que un cantante simplemente, o sea, más que la figura que más la gente conoce en la tarima, hay todo un mundo detrás, ¿sí? Y alguna vez Nemesio me dijo, mijo, que cuando usted se baje de la tarima haya mucha más profundidad hacia dónde ir. Y para eso se construye a través de la lectura, de la experticia en el tema que quieras manejar, pero tiene que ir más allá de eso. O sea, yo creo que eso es una de las cosas que me parece que puede ser muy útil ahorita para un cantante o para un artista en general que quiera sobresalir, ¿no? Es decir, darse a la tarea de conocer un poco más allá de lo que hay detrás del arte o de los grandes artistas del mundo. Cuando uno canta, lo que sea que cante, sea propio o sea tomado de otro compositor, está llevando un mensaje hacia una comunidad. Ese mensaje no puede reñir con el pensamiento del que lo está proponiendo, porque sería una mentira. Una de las cosas que debe tener el artista de cualquier género es la honestidad. Y entonces usted no puede decir, quiero al mundo y es un criminal. Usted no puede, por ejemplo, y lo he visto, me perdonan muchos intérpretes, que claro que el castellano se presta para ello, porque en castellano se pronuncia como se escribe. El castellano dice las palabras tal y cual como están escritas, letra por letra, pero la pronunciación, el sonido de muchas cosas, de muchos nombres, ya sean nombres de personas, nombres geográficos, nombres históricos, nombres qué sé yo, tienen su propia identidad porque son pronunciados como los pronunció quien por primera vez los dijo. Cuando yo le pongo a mi hijo, por ejemplo, el nombre de
Gautier, que es francés. Espero que todo el mundo le diga Gautier, pero como en francés no se puede escribir Gautier como en español, que escribimos G-O-T-I-E, sino que hay que escribir Gautier. Suena horrible para los franceses que uno le diga a mi hijo Gautier. Hay que decirles como el padre lo dice. Sin embargo, yo he oído canciones en castellano. Repito, no es que esté mal, pero no es que esté bien tampoco. Aquí puedes tirar tu postura como caiga, maestro. No, no digo que esté mal, pero no está bien. Porque sé para dónde voy a lo que voy a decir. Que un cantante que se respete diga, por ejemplo, Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier. Eso es un crimen. Ok. Si el papá le puso a su hijo fue Gautier, pero como en castellano se lee Gautier, Ajá. el cantante torpe, el que no fue a la escuela, el que no se da cuenta de lenguas ni idiomas, lo pronuncia como lo ve escrito. Y eso está mal. He visto en gente de televisión, en presentadores, cosas así. Hombres y mujeres. Ahora hay muchos Sí. buenos presentadores que han estudiado lenguas para decir esos nombres. Y antes, para ser locutor, se exigía ir a Bogotá a presentar un examen de idiomas, de pronunciaciones. Por eso los locutores cuando venían de allá Sí. solían decir el número que les había tocado, ¿no? Locutor con permiso del ministerio, número tal, porque era un orgullo pasar esos exámenes. O sea, no A cualquiera pasaba. A más de uno ayudé, preparé aquí en Palmira para cuando fueran a pasar ese examen, a presentar ese examen, pudieran pasarlo. Porque ayer les ponían una fila, por ejemplo, de nombres ilustres en inglés, en francés, en alemán, en portugués, cosas así. Y llegaban los muchachitos aquí de Radio Luna y de todas estas cositas que ha habido por aquí, Radio Tigre y qué sé yo más, y de Cali también, pronunciando los nombres como estaban escritos y los tachaban, no les daban la licencia. A eso hay que agregar que los colegios de prestigio, Ajá. desde tercer año empezaban a presionarlo a uno con los idiomas. En el colegio de Cárdenas, mi colegio, hasta los años 60, uno tenía que estudiar latín y griego. Imagínense ustedes, latín y griego. ¿Por qué? Porque el ministerio alegaba que esos idiomas tenían que ver mucho con los orígenes del castellano moderno. Total que eso hacía que cuando usted saliera del bachillerato estaba medianamente preparado para pronunciar bien y saber el origen de las palabras a las cuales acudía. Eso después vinieron los sabios de las nuevas generaciones y cambiaron todo diciendo que el latín no era importante. Imagínense la bestialidad. Que el griego no era importante. Que el francés, una cosa que Francia ha sido historia En derechos de la humanos. humanidad desde siempre, que el francés no era importante. Menos el portugués, teniendo nosotros un vecino poderoso aquí abajito de nosotros, por Leticia para allá, existe un país que se llama Brasil, poderoso. Y eso lo quitaron también. Total que quedamos hablando fue colombiano. Sí. Y que no es que seamos los que mejores hablamos el idioma, como se proponía aquí. Hubo una época cuando Bogotá fue la Atenas suramericana. Teníamos grandes escritores, grandes poetas, grandes pensadores, pero eso se acabó gracias a la tecnología que trajo consigo el reggaetón y el reggae y todas Tengo un esas punto cosas ahí raras. con eso, maestro. Y no sé, igual ustedes qué piensan, pero a ver, yo creo que hay obras de arte que precisamente destacan por el error.
y es el error el que las ha hecho pasar a la historia. Vamos a cambiar el término obra de arte por expresiones artísticas. Para no decir que todo es una obra de arte, sino que Comprendido. hay expresiones artísticas. Y que también cada cual encuentra arte de diferentes formas y lo consume también de diferentes formas. Para alguien puede ser el arte abstracto algo que no tiene ningún sentido, pero para otra persona el arte abstracto es donde se encuentra consigo mismo y identifica sus sentimientos, etc. Pero entonces, en ese punto específicamente, cuando estamos hablando de mi concepción personal, yo puedo decir que son mis gustos. Pero es muy interesante cómo a través de la historia, me salgo un poquito, pero igual tiene que ver, a través de la historia, el concepto de obra de arte como que se construye a partir de un inconsciente colectivo en el que muchas personas nos ponemos de acuerdo acerca de un tema, digamos musical, artístico, literario, y decimos, eso es genial, eso es genial. Pues también depende mucho del contexto en el que ese colectivo está desenvolviéndose. Totalmente. Es decir, por ejemplo, no sé, en el Renacimiento, Okay. pues ya cuando de pronto las personas empezaron a, digamos, ser un poco menos teocentristas, pues ser un poco más antropocentristas, pues ellos encontraban en ese arte algo que los identificaba. Okay. Entonces, pues también depende mucho como del contexto en el que se desenvuelve y pues sabemos que las generaciones y las culturas pues se van desenvolviendo en diferentes contextos a lo largo del tiempo por condiciones geográficas, climatológicas, cuestiones culturales. Alguien que entra con algo muy disruptivo y llama la atención, digamos, va cambiando la cultura de cada una de las comunidades en las cuales se van construyendo ese arte en esos lugares. Pero precisamente el punto que trato de ilustrar, que creo que va con lo que estás diciendo, es, vamos a suponer, hay una canción de rock que se llama Me Vale, de Maná. Todo el mundo sabe cómo comienza esa canción. Sí. Pues todo el mundo de nuestra generación, evidentemente. En esa grabación, maestro, ponen grabar y el del bajo, el de la batería, no había terminado de conectar el amplificador. Entonces el man, entre que enchufa el amplificador, o estaba medio conectado, hay un ruido de línea, como un background. Sí. Y ahí pegan el grito. Échale, vampiro, tal. ¿Sí? Y entonces uno sabe, cada vez que escucha ese ruidecito de línea, que está eso Me ahí. vale. Para poner más ejemplos, Héctor Lavoe con su tan famoso Borbel. Y bueno, muchos otros que Los ya tenían. caribeños usan eso porque eso es africano, ¿no? Pero entonces yo tengo ahí una pregunta pues para los dos en este caso. O sea, ¿es premiar el error, digamos, sí, el error voluntario o las ocurrencias? En el caso de, por ejemplo, no sé qué tanta intención tuvo, por ejemplo, el bajista o el guitarrista de Me Vale en decir, bueno, antes de iniciar la grabación voy a conectar para que suene esa línea. Entonces, puede ser algo como muy espontáneo que de pronto hasta puede que suene bien y digamos, el grupo o el colectivo deciden, no, pues dejemos que se vea como algo muy espontáneo, como pues, o sea, es que somos personas, porque muchas veces también como que se pone como una deidad a muchos de los artistas, de pronto, no sé, Maná y Vampiro en ese caso, pues eran referentes, entonces estaban, digamos que, en un pedestal para muchas de las personas. Entonces mostrar pues que hay, no tanto, no diría errores, sino situaciones a las cuales el artista se enfrenta, en ese caso, no sé, un tema de tiempo. Sí. Hace ver que digamos, la agrupación o el arte que están construyendo es un poco más genuino y no tan elaborado, por ejemplo, comparado con la industria, por ejemplo, la que se quería hablar, la que el maestro mencionó hace un rato, como por ejemplo el reggaetón, que ya es una productora de, pues no sé. Sí, pero es que a veces uno sabe, o sea, a veces sabemos que es un error. Compléteme la frase, maestro. Rindo con silencio mi homenaje triste al ayer de besos que pasó y no.
No existe, dice, ¿no? Pero ¿cómo dice Vitín en la canción? No sé. ¿Cómo ¿Qué es? pasó? Y no existe. Ah, sí, pero es porque los caribeños hablan así. ¿Es un error? Eso en ellos, perdón, en ellos no es error, porque esa es su forma de ellos decir. Pero si nos vamos al castellano ortodoxo, encontramos que eso no se pronuncia así. Pero es que los mismos españoles, ¿usted no ve ese señor que a ustedes les gusta? ¿Cuál? Ese... Ay, 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 ¿cómo se llama ese? ¿Cuál será ese? Este es el momento en el que... El que toca con... Sí, el Cigala, el Cigala. Es el Cigala. Uy, Dios mío. Es que el maestro Cigala haters y yo... Yo pienso Ajá, que si el Cigala cantara sí. en la época de la Inquisición, lo habían puesto en una... En una estaca y lo empalan. Eso. O no, hasta ya no, porque quedaba la muestra. Le ponían una guillotina para cortarle la cabeza. No hay derecho que la juventud sea tan torpe Ajá, que premie eso con, sí. con esos premios que dan ahora Billboard y no Pero sé qué. es que, bueno, es que maestro, hay algunos premios en los que yo la verdad no creo mucho. Hay otros en los que sí, por ejemplo, creo que los Grammys, yo respeto los Grammys, realmente los respeto. También tienen su cosa. Siento que los Billboard... Creo que todos tienen su agenda. Todos tienen su cosa. Sí, yo creo que los Billboard A mí me dijo no tanto. un productor y locutor famoso de Puerto Rico, allá en New York, que si le daba $10,000, me metí en ese combo Me ponía a gozar. de la Billboard. Lo primero que le dije, ¿y de dónde voy a sacar yo $10,000 en esa época? Ni ahora, Claro. $10,000 es un capital. Sí. Y entonces, ¿cómo es posible que para poder surgir tengo que pagar cuando el arte no es eso? No, Entonces, mire, todo está condicionado a ciertas circunstancias que hacen que la gente haga cualquier cosa por figurar. Respeto a los señores que son nominados y los que salen con toda cosa así, pero los respeto en el sentido de que son capaces de llegar allá, cosas que nosotros no hemos hecho, pero no lo hemos hecho no por incapacidad, sino precisamente por orgullo, por no querernos contaminar. Hay un tema de masividad allí. Yo no sé qué piensa Alejo, pero hay un tema de masividad en el que yo como gremio digo, somos muchos, pongamos nuestros propios estándares y entonces ahí es lo que decimos nosotros aquí en Trivium, automamárnosla. O sea, es como que, vamos a decir, los que tengan camiseta negra, nominados, y los que no, lo siento. Y el mundo es esto. Pues es que Entonces, lo siento. Tú yo no creo vas. que lo que pasa es que muchos de estos cantantes, intérpretes, compositores o en general artistas son una consecuencia de la sociedad en la que estamos. O sea, estamos en una sociedad que por la tecnología... O al por- revés. Yo creería que es así. Ok. Porque, o sea, es... Es que el problema no es de tecnología, el problema es de facilidad, de comodidad de ustedes los muchachos. Por eso, entonces... Ya no se esfuerzan como nos tocó a nosotros por hacer las cosas como las hacían los viejos. Pero- A esto le llaman evolución, dice que estamos progresando y cosas así. Mentira, que el mundo va es para atrás. Sí. Ya no se concibe, no hay un escritor, por ejemplo, como Cervantes. Pero, Ya no hay un escritor como don Marco Fidel Suárez. Ajá. Y sin embargo, todo mundo alaba al escritor de 100 años de soledad. sí, pero... Y o sea, de ahí para acá viene una cantidad de facilismos, de facilitismos, ¿cómo se dirá? No sé. Que hace que aparezcan expresiones, entre comillas, artísticas, como el reggaetón, como el urbanismo y cómo le llaman a esas cosas. música urbana. Música urbana. Eso no es música. ¿Qué dirían los señores Beethoven y toda esa gente que se rompió, toda esa gente del Renacimiento que hizo esas obras de arte tan bonitas? Para ahora parecer que
es que Picasso es lo último y lo más caro y lo más con un poco de muñecos que cualquiera los podría hacer. Picasso no hizo otra forma de arte no por capricho, Ajá. sino porque él no podía imitar a Miguel Ángel o a todos esos señores que fueron los grandes del Renacimiento. Entonces se aprovechó, hizo sus muñecos y le hizo creer a la gente que eso era un mensaje sublimal y no sé qué. Claro, pero bueno, ahí hay varios puntos. Sí, Hay pero varios para puntos. concluir mi punto, Dale, o sea, dale, es, dale. o sea, era como o sea, los artistas en Sí. general, que hoy día llaman artistas, Sí, que eso pues ya digamos un punto de vista más subjetivo y hasta personal en ciertos casos, de identificar cada cual arte en diferentes aspectos. Por decir algo, o sea, una persona que no tiene ni idea nada de temas de producción, entra a esta habitación y se va a encontrar con un desorden. Entonces va a decir como que esta habitación está completamente desordenada, ¿qué es lo que está pasando acá? De pronto un productor entrará y verá que, digamos, el trabajo que ha hecho Camilo es un poco recursivo y le dirá, mira Camilo, sos un duro porque en un espacio tan pequeño como el que tenemos, ¿cómo haces para producir todo este contenido con esa calidad que tanto lo haces? Pero entonces lo que decía era, es una consecuencia de la sociedad porque la sociedad, por cuestiones tecnológicas y por el ritmo de vida que puede ir influido por la globalización y otras cosas, ha hecho que las personas consumamos a un ritmo pues muy acelerado. ujú. Y ese consumismo no solamente es en productos, sino en información. Entonces, de pronto, un muchacho de ahora decirle, no, te tienes que leer El Quijote de la Mancha, que el maestro citaba ahorita a Cervantes, pues no lo va a hacer. O sea, Sí, no lo está va a hacer. alejado de la realidad. No lo va a hacer porque va a decir, no, pues una Biblia de esas, pues me consume tiempo. Y es tiempo que yo voy a utilizar en otras cosas o simplemente no quiero. Por eso le decía yo que es la facilidad que hay para el no sacrificio, pero es que eso no es de ahora. Entre los genes Ujú. humanos hay uno que lo lleva a uno, que lleva a la persona a buscar el camino más corto para llegar de A a B. Sí, es una Hay condición uno- humana. Una condición humana que te hace ver que lo más fácil es lo mejor. Sí, Mira el fenómeno que pasó como, por ejemplo, con el idioma latín. El latín era el idioma de los intelectuales de Roma. sí. Los soldados, la soldadesca, como era un pueblo raso e incluso gente no necesariamente romana, hablaban a su manera el latín. Y ese latín vulgar, Ujú. que viene de vulgo, vulgar no es que sea malo, sino que es pueblo, viene del vulgo, eso hizo que ese latín O sea, se regara, se expandiera por todos los puntos donde estuvieron los romanos, que no fueron los grandes cónsules, sino la soldadesca, que llegaron hasta Inglaterra Ya. y a todo lado. De ahí yo digo la importancia de estudiar latín para aprender idiomas diferentes al castellano. Ok. Pero Porque- idiomas derivados del latín. Porque, sí, claro, porque Ya. el latín estuvo en todo lo que es Sí. Europa y los idiomas europeos han sido los que han, Colonizados. sí, han sido los idiomas de los conquistadores. Entonces, cuando usted llega a Inglaterra, encuentra que en el inglés hay muchas palabras Ujú. del latín, pero no era la pronunciación culta que usaban los señores nobles de Roma, sino que era la soldadesca llevaba su forma de hablar. Entonces, de alguna forma, se puede decir que el inglés del Reino Unido se contaminó con ese latín. No se contaminó, se enriqueció. Pero un momento. Es que ustedes van a un ritmo muy áspero. O sea, yo quiero que concluyamos el tema anterior, pero si ustedes quieren seguir con este tema, pues yo tengo un punto que decir ¿Cuál sobre el es el tema tema anterior. anterior? Retrocedados. Sí, o sea, ¿Cuál era el como tema dijo anterior? Rosario, retrocede todo lo que quieras, güey. Maestro, a ver. Usted está diciendo que el mundo va para atrás. Claro, Listo. eso lo sabemos todos. No, Claro. yo pienso que el Ustedes mundo va... no quieren aceptarlo, es otra cosa.
Hasta que A los ver. coreanos tiren un satélite, una bomba de esas, o los rusos enloquezcan y lo hagan lo mismo. Esto va para atrás. Pero voy para allá. ¿Qué pasa? Hoy ha surgido un fenómeno del cual no es que yo esté 100% de acuerdo, pero creo que ha cambiado el mundo de una u otra forma. Se llama el multitasking o hacer muchas cosas a la Sí. vez, ¿cierto? Listo. Eso no es lo mejor. En profundidad no es lo mejor porque eso permite un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, ¿sí o no? Pero O sea, es como una obligación práctica. sí, hacer muchas cosas, no con un dominio absoluto y totalmente diestro, pero tranquila, o sea, se puede. ¿Listo? Listo. Antes, no veía, léanse, bueno, ustedes ya se las han leído, pero la biografía de Leonardo da Vinci. Entonces, era ingeniero, músico, escritor, inventor Pintor. y pintor. Y de ahí para adelante todo lo que termina en tor, ¿sí o no? Constructor, todo. El tipo hacía de todo. Y lo hacía bien. Y lo hacía bien. Estaba en un momento en el que aquellos que se dedicaban al conocimiento podían explorar todo ese poco de áreas. El artista del siglo XXI de hoy, del 2022, de este año, no puede ser solo músico o no puede ser solo cantante. Tiene que ser social media manager, community, Actor. actor, artista, escritor, publicista. Influencer. Todo tiene que realizar un poco de cosas y dominar un skill set muy amplio para poder sobrevivir en esta realidad. Entonces, Es la misma realidad de la otra vez. Es que el mundo no ha cambiado en ese sentido. ¿Cuántos Miguel Ángeles hubo en esa época? uno solo. Ah, bueno, ¿y cuántos sabios? También eran poquitos. Era lo mismo que ahora. No, es Lo que pasa, Ajá. queridos míos, es que en ese tiempo había como más, creo yo, necesidad de inventarse los términos. El mundo estaba, después de la primera época de la cultura, vino el renacimiento, por eso se llama renacimiento. Ujú. Es un renacer Del de pensamiento las también. artes, de las ciencias que se dio allá en el Mediterráneo y que hasta hoy nos sirve. Pero en ese entonces no todo el mundo podía hacer cosas, empezando que la religión que primaba era la católica y era supremamente estricta con los pensamientos y las acciones de los humanos de ese tiempo. Nos tuvo estancado como 800 años, ¿sí o no? Claro. Porque fueron como 800 años quietos pensando que todo Giraba en torno Sí, a Dios. lo que a no una fun- deidad, digamos. A lo una que ellos deidad. no creían no era bueno. Por eso los árabes nos llevan en conocimiento mucho tiempo, Ujú. porque para los árabes no hubo esas taras, no hubo esas murallas, no hubo esos inconvenientes de dejarlos hacer cosas. Mire usted Una pregunta, maestro. en la medicina y en muchos otros campos. Te pregunto, ¿tú crees, o sea, por ejemplo, si yo me crié en un ambiente en el que las habilidades eran, por ejemplo, cazar, correr, sobrevivir, y me sueltan en un resort, en un hotel 5 estrellas, donde eso ya está resuelto, y es un hotel para escritores? O sea, ¿yo qué voy a pensar de esa comunidad a la que estoy viendo en ese momento? O sea, lo primero que voy a pensar es, aquí son unos inservibles. Sí. Aquí lo tienen todo en bandeja de plata. Ustedes no saben qué es la vida. Ustedes no saben qué es el esfuerzo. Ustedes no saben qué es levantarse y cazar un jabalí o tener que defenderse de un león. Y esas personas te van a mirar y te van a decir, ¿para qué? ¿Para qué tendríamos que saber todo eso? Entonces, no, porque es que el día que este hotel se acabe, el día que esto se derrumbe, entonces empezamos a tener las diferentes generaciones, como que empezamos a tener Esa discusión. dificultades y retos distintos a las que vienen. Entonces, por ejemplo, yo me encuentro diciéndole a mi hermana ese tipo de cosas, con cosas que ella me dice, o sea, eso ya no es necesario hoy. Por ejemplo, el paso de la mecanografía, de escribir a mano a la mecanografía, al teclado del siglo XXI, o sea, al teclado, lo puedes ver exactamente en la forma en la que la gente digita.
Y Hay casi una que se generación- convierte en un arte, por ejemplo, ahora escribir. O sea, ya van surgiendo nuevos artes cuando antes solamente escribir era escribir. Se renuevan eso, o sea, vuelven Porque a es salir. que en eso está el desarrollo de la humanidad. Tomar Ujú. las cosas que antes fueron útiles y ver su aplicación en la edad moderna. Cuando usted habla, por ejemplo, del computador, los que no tuvimos el chance de estudiar mecanografía Ajá. somos chusógrafos. Mientras que hay gente que estudió, Chusografía. mientras que hay gente que estudió mecanografía Ujú. y esa gente se ríe escribiendo ahora en el computador, Ajá. que era un instrumento que nunca se pensó en tiempos atrás que pudiera existir. Pero es que peor aún. O sea, por ejemplo, el computador ahora ya va tomando un segundo plano. Y entonces lo importante realmente es El smartphone, el la smartphone, los pantalla dispositivos chiquita. móviles. Entonces, o sea, ¿qué relevancia tenía el computador y aprender a o sea, tener buen mecanet con un computador, trayendo lo de la máquina de escribir, comparado con escribir un mensaje de texto Es que en no, un smartphone? es que no es, o sea, en esta época nos cambian las reglas muy rápido, weón. O sea, es una cosa, maestro, en la que, listo, 100 años. No, ok. No, vamos a poner 1900 años fue importantísimo escribir la caligrafía. 1900 años. Y de un momento a otro, no. Ya lo que es importante es desarrollar agilidad de poder mirar una pantalla La digitación. y sin mirar las manos, que es lo que uno normalmente hacía cuando estaba aprendiendo a manejar el computador, que es como aquí, acá, aquí, acá. Y ahora, no, ya nos cambió. O sea, ya es 2 dedos. 2 dedos. Pero es lo mismo, es digitación. Es cambiar de estilo, pero con la misma base. Todo está basado en lo que inventó Gutenberg cuando inventó los tipos para escribir Pero entonces a podríamos máquina. retroceder un poco más y decir que lo importante es saber qué es lo que se va a expresar, que eso es una habilidad de pronto un poco Ah, sí, más. pero eso no tiene nada que ver con Con escribir o el no medio. escribir. O sea, Claro, tú estás diciendo, estás hablando del fin y tú estás hablando del medio. claro, el medio es que lo importante es tomar esos rudimentos Ajá. de épocas anteriores y poderlos aplicar a la vida Entonces, moderna. ahí te Pero pregunto Por algo. ejemplo, muchachos, los autos. Sí. Un auto de 1890 o de 1910, qué sé yo, los autos de Ford y de toda esa cosa, Ujú. ahora son totalmente obsoletos, son de museo, son arte. pero son la base Ujú. de lo que usan hoy la Fórmula 1 y, Sí, sí, y claro. eso es lo que quiero decir, de que, O sea, eran importantes para que de que, llegáramos hasta el punto. de que es una evolución a favor. Lo que yo digo que ahorita está mal es en el sentido de que no estamos haciendo las cosas, no están haciendo las cosas bien. No están haciendo las cosas bien. ¿En qué sentido? En que si se pone uno a comparar, por ejemplo, la situación social de hoy con la situación social de los príncipes y reyes y gente de sangre azul de antes, Ajá. no es que haya cambiado mucho. El hambre sigue, Sí, el hambre sigue total. la humillación sigue, Ujú. el racismo sigue, y etcétera, etcétera. Entonces, si evolucionamos con todo este aparatejo que ustedes tienen de tecnología Ujú. y no cambiamos la mente, ¿de qué sirve esa tecnología? Pregunta. O sea, a pesar de... Y te lo pregunto, ¿tú crees que en esos puntos estamos en el peor momento de la historia? Yo creo que no. No necesariamente en el peor momento, pero no hemos avanzado tan rápido como la tecnología. Ok. Miren ustedes que yo pienso, y eso lo pienso hace tiempos, cuando empecé a sentir, porque alguna vez la sentí, Sí. la presión del racismo. Cuando yo sentí eso, yo empecé a pensar sobre esas cosas, sobre esas temáticas, y me di cuenta de que el racismo, que es una pandemia, que es una enfermedad gravísima, no solamente es en contra de cierta etnia, Sí. de cierta cultura, sino que es
de todos contra todos, Ok. por Sí. X o Y motivo. Entonces saqué una conclusión. Ajá. Y mi conclusión es de que por mucho que muchos líderes del mundo luchan y alegan y discuten y quieren cambiar y hacer cosas, porque esa forma de pensar del ser humano cambie, Sí. eso no va a cambiar hasta que los extraterrestres lleguen aquí. Es la única forma. Cuando el mundo se vea totalmente amenazado, es Como cuando, unidad. es cuando la gente se va a unir, cuando la gente va a decir, hombre, el vecino vale la pena, venga, ayúdeme para sacar a esta gente de aquí. Pero maestro, pero por ¿Y ejemplo, cuándo van a llegar? Es que no he terminado. ¿Cuándo van a llegar los extraterrestres? Buen Si punto. esto está tan lejos todo de todo. pero no tenemos que irnos al caso del extraterrestre, o sea, porque digamos que si lo vemos como un experimento netamente social, o sea, la pandemia que acabamos de pasar hace 2 Ujú. años pudo haber sido el extraterrestre, donde todos por un momento en la historia, bueno, no sé si en la historia, porque bueno, no sé si el medio de propagación de la información cómo habrá sido, pero por un momento casi que nos unimos todos. Casi. Mucho cuidado con lo que dice. Casi. No nos unimos. Hubo privilegiados en eso. Y hubo mucha gente que murió sin necesidad porque no había la bendita vacuna. Mucho cuidado con eso. Ah. La única forma de unirnos es cuando viene un peligro mayor Total. que nos abarca a todos. Son peligro Entonces, total. Es que, o sea, exactamente. desde mi punto de vista, por ejemplo, esta pandemia, nosotros en cierto punto fuimos privilegiados en el sentido de que, no sé, o sea, la tasa de mortalidad del COVID pues es muy baja. O sea, si nos coge un ébola con una pandemia, o sea, ¿cuántas personas estarán muriendo? El 30, 40% de la población Sí, hubiera sido mucho mundial. O más sea, crítico. desde ese punto de vista fuimos privilegiados. Pero, o sea, se sintió, por lo menos se sintió, no sé si fue la realidad, Ajá. que la humanidad por lo menos tuvo la voluntad de unirse. O sea, sí, siempre, como siempre va a haber Ajá. Es que una desigualdad. cosa es querer, hijo. Una cosa es querer y otra cosa es llevarla a la práctica. Ok. ¿Por qué? Porque siempre, siempre hay unos intereses que son básicamente primero de económicos Sí. Ajá. y después de etnias, De estatus. Sí, de estatus y de otros rangos que se ha inventado la misma humanidad Sí. por querer estar pisoteando al otro. Entonces, cuando estas cosas suceden, solo que haya una fuerza mayor y que sea total, globalizada, que usan mucho ahora esos términos, es como se puede arreglar el asunto. De otra forma, no. ¿Y cuándo van a venir? Vuelvo a preguntar. ¿Cuándo van a venir los extraterrestres? Si esto está lejos de todo. Sí, Nosotros ese es el estamos en un equivalente, maestro. rinconcito. Ese es el equivalente cuando uno está agarrado con la familia en la casa, pero se meten los ladrones. O sea, como que, bueno, listo. Eso Vamos sí. vamos a matar a los ladrones primero y ya después nos seguimos matando entre nosotros. Pues. Yo tuve una experiencia porque la vi en Quito, Ecuador. En Quito, Ecuador, algún día caminando una de estas empedradas calles, un aborigen le pegaba a su mujer y la arrastraba por ese piso empedrado y ella sangraba. Los dos, parece ser, estaban ebrios. Se metió, la gente gritaba, pues la gente... Que le iban a matar. que lo va a matar, que ayuden, que no, qué cosa. Nadie se metía. Llegó la policía, llegaron 2 policías a apartarlos. Ujú. Y marido y mujer se unieron y atacaron a los 2 policías. Los policías tuvieron que salirse e irse. ¿Qué significa eso? De que esa necesidad de los 2, al verse atacados por un gen extraño, Sí. hizo que se unieran para atacar a la Eso siempre policía. pasa. O sea, Y eso es una condición Le- también, diría que humana. O sea, los anticuerpos, por ejemplo. La señora Ok. lo único que decía Ok. es, marido es. Marido es, decía la indígena. Y lo marido que- es. marido es. O sea, como que Se lo diciendo estaba que... aceptando que le cascara a él. Eso es como dice que tiene derecho a eso. Entonces usted no se meta, que usted no es de aquí. Entonces lo mismo va a pasar con la humanidad total si es que llega
algún gen, alguna persona, alguna qué sé yo, de otro lado. Pero mientras eso no pase, nosotros siempre seguimos fijándonos el que usa la marca de zapatos, el que tiene el carro último modelo, la cosa. Y eso vienen las matanzas, los crímenes, por el hambre, por una cantidad de cosas. La envidia, que es uno de los males enormes que tenemos en la humanidad. Estoy de acuerdo. Ojo por ojo, diente por diente. Me estuve pillando algo interesante al respecto, muchachos. Eso tiene que ver con un código egipcio, ¿no? El código Hammurabi. ¿Han escuchado del código Hammurabi? Sí. Pero Hammurabi no es egipcio, No. es ¿Es Babilonia? Es de Babilonia. Sí. El código de Hammurabi. Qué pena, totalmente es lo totalmente más- cierto. Es el primer tratado sobre leyes, sobre comportamiento humano de Occidente, ¿no? De la humanidad, dijéramoslo así. Total. Sí, pues es la cultura de las más antiguas de la historia. Eso es árabe, eso Sí. es como asirio caldeo o algo así. Mira que uno tiende a Pero la Biblia habla de ello también. del ojo por ojo, diente por diente. Claro, porque es que la Biblia toca muchos aspectos de las culturas del Oriente Medio, no Sí. solamente lo de los israelitas, lo de los judíos, sino de las otras etnias que habitaron esa región. ¿Qué piensa usted del ojo por ojo, diente por diente, maestro? No es humano, es de bestias, Sí. pero tiene en muchos casos justificación. Por Ujú. ejemplo, en Colombia, situémonos aquí, con toda la injusticia social que ha habido, los crímenes, los despojos, las muertes supremamente violentas, quien las sufre debe sentir como ese deseo De venganza. de venganza, de desquite, ¿no? Ujú. Entonces, cuando puede, lo hace. Y pues, si nos vayamos al cristianismo, no sería como muy plausible, Ajá. pero como humanos, que no nos olvidemos que tenemos Un instinto animal. ese instinto animal, eso nos duele y tenemos que desquitarnos. Lamentablemente es así. Sí, pues de hecho Jesucristo pues dijo lo contrario, ¿no? Ujú. Le dijo como que, listo, me golpeaste una mejilla, Pongo la otra. sí. golpéame la otra. Esa es como la... Esa es la razón por la que Constantino escogió al catolicismo por sobre todas las otras religiones. Al parecer le preguntaron que cuál de todas las religiones, y él dijo, el catolicismo es la que va, el cristianismo es la que va, perdón, porque es la única religión en la que si te pegan en una mejilla, Pones la otra. pones la sí. otra. Pues de alguna forma también entonces era como una forma en que el Imperio Romano Claro, la justificara más, las atrocidades. la que más se va a dejar, la que más se va. Pero ponerle cuidado. Yo creo que nosotros a veces esa ley de ojo por ojo, diente por diente, eso estaba pensando ahorita antes de comentarles el tema, coincido contigo, la malinterpretamos y a veces sí que tiene justificación. Más como un tema de delimitar hasta dónde va la reparación, la equiparación, el balance de las cargas. Por ejemplo, Es que se dice ojo por ojo, diente por diente, no es para que tú salgas a desquitarte. Se dice es para el que iba a ofender, piense en lo que le puede pasar si ofende. ¿Me hago entender? Yo soy el criminal y sé que si te hago daño, vos vas a reaccionar. Entonces eso me frena un poco, ¿no? Aunque no siempre. Pero eso sucede. Además, antes de que se dijese eso de ojo por ojo, diente por diente, siempre las naciones, los poderosos, los reyes lo hicieron y lo siguen haciendo. Ajá. Miren el caso ahorita de Rusia contra Ucrania.
los rusos ofenden a Ucrania de una manera vil y abusiva y etcétera. Pero los ucranianos no se cruzan de brazos. Ok. También responden, ripostan. Entonces, como el caso de un boxeador que se parara a que el otro le diera y no más. No, Totalmente. eso es eso. Por ojo eso- por ojo, me das, te doy. Y hasta en las cosas buenas sucede eso. Exactamente. En las cosas buenas. Si tú eres agradable conmigo, yo tengo por obligación que ser agradable contigo. Muchas veces existe en esto la ingratitud, ¿no? Pero Sí. básicamente, cuando a uno lo tratan bien, uno trata también hasta el exceso también de ser bueno, de ser agradable. Pero ahí hay una medida que es un poco complicada, maestro, porque a veces las situaciones adquieren como unos matices tan específicos que es difícil retribuir de la misma manera en el que el otro me está dando. Entonces, Porque ejemplo- cada caso es específico, cada caso es especial, ya que cada persona es un mundo diferente. claro, Pero, por ejemplo, lo que dices, igual, pues, como lo veo, puede ser también un ojo por ojo, diente Claro. por diente, en el sentido de que, por ejemplo, un negocio, ujú, hablemos de un negocio. Un negocio, pues lo que se busca en una negociación sí, es que el juego no sea de suma cero. Suma cero es que uno gane y el otro pierda. O ok, sea, cada vez que se establece una negociación entre dos o tres partes, sí, lo que se busca es que todos ganen de diferentes formas. ok, O sea, hay unas personas que prestan un servicio que, no sé, una empresa o otra persona requiere y la retribución es netamente financiera. Entonces, Ok. te estoy ayudando a solucionar un problema y tú me estás ayudando a crecer financieramente o a tener un portafolio más amplio de clientes Sí. o a adquirir más experiencia. Entonces, digamos que el ojo por ojo, diente por diente, no creo que sea específico de que la retribución tiene que ser, digamos, igual a la acción que yo tomé. Sí, hijo, pero sí fue hecho con ese propósito, de lo malo, de desquitarme sí, claro, de un mal que se me haya Sí, hecho. sí, sí. pero de la misma forma. Pero Claro. o sea, de la misma forma es que si me pegas, por decir algo, hay una agresión física. Sí. Es que a eso se refiere, agresión física. Sí, O sea, sí, sí. a una agresión física. Es posible que si una persona agrede a otro físicamente, digamos, el agredido no busque una agresión física, sino que busque es la muerte de la otra persona porque Exacto. Es que eso es una agresión física, Es matarlo es que precisamente, por ejemplo, la forma de delimitar, o sea, en esas épocas, digamos, yo te mataba a tu hijo. Entonces hay dos opciones. O tú me matas a mí, a mi hijo, o tú me matas a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mis tíos, y después los amigos míos van y matan a tu familia. Y eso es un ciclo se sin forma fin. una guerra. ¿Sí o una no? guerra de nunca acabar. Una guerra nunca acabar. Entonces, como que la forma de delimitar el conflicto era, vamos a hacer lo mismo. O sea, me sacaste un ojo, listo. Yo también te saco un ojo y ya. No más. Hasta ahí llega. Y Usted esto fue siempre así hasta que apareció Jesús, hasta Sí. que apareció el cristianismo. Bueno, ¿no? también Buda, ¿no? El Buda también. y de alguna manera como que uno, eso mismo no genera a largo plazo como un resentimiento acumulado que puede terminar en estallido. Claro que sí. Es como que Claro hay que una sí. comunidad oprimida que se ha dejado y se ha dejado y se ha dejado y se ha dejado y llega un momento en el que explotan. O sea, no puede Claro, pasar es lo así. mismo. Es que no es solamente en lo individual, sino también en el conglomerado. Bueno, maestro, y de pronto, ya tomando lo que dice Camilo, por ejemplo, usted ahorita nos mencionaba algo del racismo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no Ujú. sé, las comunidades oprimidas como pueden ser la comunidad negra, los indígenas, Sí. las mujeres incluso, porque entre las Sí. mujeres también hay cierto racismo, tienen que tomar la misma medida contra los blancos o los colonizadores o los hombres. No es que tendrían que, pero la gente no se conforma con que solo tú dejes de ofenderme y se acabó. No, allá queda en el Quieren alma, por allá reparación, quieren queda como algo. guardado algo que en cualquier momento sale y, como decía Don K, explota. Claro, la gente guarda hasta que... Mire el problema, por ejemplo, de los negros en Estados Unidos. Ajá.
Los negros en Estados Unidos no perdonan lo que pasó ya hace 3 siglos o más, desde 1700. Entonces ellos no perdonan eso. Y siguen con su cosa. A pesar de que a ninguno le No. haya tocado ese flagelo en carne. Ya no les toca, aunque bueno, ahorita ha habido problemas Sí. con la policía y cosas así, pero no es tan grave como era antes. Sin embargo, las negritudes no perdonan eso. Y para decir algo, si usted como negro, por ejemplo, trabaja con un grupo político, digámoslo así, Ajá. de etnias diferentes, y usted se alisa el pelo, se manda a organizar la nariz al estilo europeo, los labios, todas esas cosas así, eso crea resentimiento entre la misma comunidad negra, Sí, claro. quienes ya no votan por usted, quienes lo van aislando, cosas así. Siente que esa porque- persona no los No los Porque representa. no representa. representa en realidad la etnia como es. ¿Eso qué es resentimiento? Claro. La gente no olvida esas cosas. Y ¿Ustedes creen que eso se va a sería importante que no se olvidaran. No por tomar represalias, sino que cuando tú ignoras u olvidas tu historia, estás como propenso a volver a caer en el mismo error. Ok. Entonces, las cosas hay que tenerlas vivas, hay que recordarlas para que no se vuelvan a suceder. La perspectiva desde la cual la recordamos, maestro, ¿jugaría un papel importante? O como con qué perspectiva deberíamos recordarla? Porque al fin, por ejemplo, las clases de historia en los colegios le dan un tinte siempre de héroe y villano a las historias. Sí, obvio. Pero es porque las historias contadas al estilo nuestro son acomodadas. Sí, Se dice, y eso es lo que en realidad sucede, la historia siempre la cuenta el vencedor. sí. Nunca le dan chance al vencido. En nuestro caso, García Márquez quiso escribir la historia de Colombia y no sé qué pasó que esto no llegó a prosperó. feliz término. Nosotros estudiamos la historia de Henao y Arrula, 2 historiadores pagados por el gobierno y guiados, orientados por la curia de Bogotá. Entonces ellos tenían que decir lo que los sacerdotes querían que los colombianos supiésemos de la historia de Colombia. Lo que no... Manipulado. no. O sea, Claro, exactamente. Y entonces ya deja de ser una historia sincera, una historia franca, sino que está Sesgada. acomodada a las circunstancias para que todo mundo crea de que la cosa está bien, de que fueron bien hechas las cosas. pero un relato unilateral, yo creo que es una utopía. Eso no puede existir. Es... Sí sea, existe. La historia de Colombia no es la que a ustedes les han contado, la que a mí me han contado. Ajá. Es una historia, como le digo, que la iglesia organizó y dieron... Precisamente. O sea, y yo estoy de acuerdo con eso. Dieron la autorización a O sea, Henao y a Rula. Ellos escribieron el libro y enseguida, ahora sí, estos vinieron a estudiar el libro, la religión, los curas. Esto va, esto no va, esto va, esto no va. O sea, lo que te entiendo, Camilo, es que se ajusta a la realidad de la situación, esa historia. O sea, sí, No, yo no me refiero a esa historia. Me refiero a que para mí no puede haber ninguna historia que solamente y se que- contrapone. exacto. No, que contemple todas las perspectivas. Es como que ya para mí la palabra historia tiene un sesgo de perspectiva del que la cuenta y tiene unos grados que no le permiten abrirse totalmente a todas las visiones. Entonces, si yo soy español, pues la contaré como español. Descubrimos América. Ustedes eran Indios que unos se indios mataban. y nosotros pero- los culturizamos. Si yo soy un taita, nos invadieron, nos masacraron y nos quitaron el oro. Y quizá otro por allá la cuente. El negro que va a pensar, nos sacaron de África De para África. maltratarnos acá. O sea, Sí. y es difícil que uno hable mal de... O sea, se ve después de ciertas generaciones y como que eso igual incluso le da hasta un tinte diplomático al que lo dice. Cuando después de varias generaciones, no, yo pido perdón por mis antepasados, me avergüenzo de todo eso que hicieron. Pero normalmente el que está en esa generación no tiene
con el liderazgo y la oposición no tiene la capacidad de retractarse y decir, No, porque la no estamos tiene haciendo idea. mal. Él no vivió eso. No lo vivió, entonces no tiene idea de cómo fueron las cosas. Cuando el Papa va ante esas comunidades y presenta perdón por las atrocidades de la Iglesia Católica, esa es una forma diplomática Ujú. de quererse acercar a esos conglomerados, pero no es porque el Papa sienta esas cosas Ese así. arrepentimiento, pues. No, eso no. Pero, o sea, Miren ustedes una cosa, mijitos, ¿cómo es posible? Eso tiene tanto de política, tanto dijera yo, de hipocresía, que Sí. la historia, y creo que esa es la historia que les enseñaron a ustedes y más jóvenes aún, la historia no juzga a los alemanes por los crímenes de Hitler, ¿Sí, no? sino al partido de Hitler. ¿Mm? Ey. Al partido y al nacionalsocialismo, ¿cierto? sí. Y entonces ahí viene mi pregunta, ¿y los soldados de dónde eran? ¿Eran de Hitler? No. Soldados eran soldados alemanes, Sí, los que claro. hicieron todas esas atrocidades. Lo que pasa es que eran mandados por un loco que estaba al frente de ellos y que ellos en su disciplina, porque son muy disciplinados, la ley es obedecer. Sí. Pero fueron alemanes, incluso contra sus mismos vecinos y amigos por el solo hecho de ser de otra etnia, que para mí no hay otras etnias. ¿Qué diferencia hay entre un judío y un vikingo o un anglosajón o un... ¿Cuál es la diferencia? Como que no estamos preparados para aceptar que somos humanos. La Somos misma una gente. raza, pues. Somos la misma La gente, raza humana, ya. una sola raza, una de la misma gente. La prueba es que las mezclas dan como resultado una cantidad de prototipos que ya se ven en otros lados, en otras áreas, como por ejemplo, muchos de los colombianos nuestros se parecen a la gente de Centroamérica. Sí, claro. Y muchos a los hindúes de la India, y valga la redundancia, de la India y de Pakistán y de Sí. todas esas áreas. ¿Por Como qué yo. sí? Bueno, ¿y por qué eso? ¿Por qué? Porque somos la misma gente. Sí, o sea, yo creo que De no ser la misma gente, entre hombre y mujer no podría haber producto después del sexo. Sí, sí. Porque la misma natura reyecta eso, ¿no? Sí, claro, lo que no es compatible no se... es En el libro compatible. Sapiens de Harari, ¿los has leído? No. Pues, Harari hacía como énfasis en eso. O sea, que es como, por ejemplo, hay especies y razas. Ajá. Es decir, la especie puede ser felinos. Ok. Entonces, felinos encontramos tigres, Subespecies, por decirlo así. sí, subespecies. Ajá. Pero tenemos una raza que es, por ejemplo, Animales. Ok. o por ejemplo, gatos. Entonces, mejor dicho, hay especies, subespecies y razas. Ah, ok. Las razas son Las la más características que específica. que los diferencia, pero no en el más sentido. O sea, los gatos, un gato se puede reproducir con otro gato porque son la misma especie. O sea, no ¿La hay. especie serían los animales? La especie sería animales, la subraza sería, bueno, puede que no esté siendo tan específico como él lo describió. Sería, por ejemplo, felinos y la raza sería los gatos, no sé, arábigo, persa. Ok. Pero pues es lo mismo. O sea, ¿Y nosotros entonces a qué especie perteneceríamos? ¿A la especie humana? a los sapiens. Ah, ok. Nosotros somos animales. Un poquitico más adelantado que los demás, o mucho, qué sé yo, pero animales como los demás. Sentimos y lo mismo que todos. Sí. Y las diferencias fisiológicas son mínimas. O sea, y nuestra raza sería Homo sapiens. O sea, hay otros. Sí, los que vienen Sí, detrás. pero pues. es que homos hay otros, como Sí, hay- Cromañón y todos los Sí. demás que vivieron antes. Sí, Es más, esas serían las razas. mm, Sí, sí. el Sapiens parece ser, no está comprobado, pero parece ser que fue quien exterminó a otra raza que hubo aquí, otra etnia que hubo aquí en el mundo, en Europa. Como Los que, neandertales, creo que. por ejemplo, sí, los neandertales, exactamente, fueron exterminados, parece ser, pero esos neandertales sí se unían con los sapiens y daban producto. Sí. Entonces sí. quiere decir que era la misma especie. O sea, que los enanos, ¿qué son? No, Los enanos sí ese bailan. ya es otro swing.
Son subdivisiones como los Son variaciones en los genes. Los pimeos o los gigantes o qué sé yo, eso es variaciones, pero eso ya es cuestión dentro de la Eso es misma... cuestión de gustos, maestro. Dentro de la misma raza existen esas variaciones, claro que Sí, sí. o sea, por ejemplo, la raza en ese caso, por ejemplo, serían neandertales, Homo sapiens. Nosotros pertenecemos al grupo de los Homo sapiens, Ajá. independientemente si somos blancos, negros. Somos lo mismo, somos porque lo mismo. es la natura la que ha dado estos tintes y formas fisiológicas. El negro salió de África y al llegar al oriente, Ujú. dicen que cuestiones de la alimentación, los vientos, El el sol. ambiente, cosas así, hizo que fueran cerrando los ojos. Pero nótese, ustedes quizás no lo han visto porque son muy jóvenes. Todos los orientales que uno ve en televisión o en persona, que pasan por Sí. ahí así, tienen nariz de europeo. Pero es porque se hacen operar. Se hacen esa cirugía estética que llaman. La rinoplastia. Y no solo eso, los ojos y todo, para parecerse europeos. Ya para abrir un poco más los ojos. Pero la nariz original de los chinos, japoneses, coreanos, vietnamitas, cosas así, es nariz de negro. Sí, sí, sí. La Negros original, rules, con güey. O sea, esa nacen. nosotros... Con esa nacen, sino que se hacen operaciones cuando ya, incluso desde niños les operan eso, para que vaya creciendo con tabique y toda la cosa, y que se parezca a gente de acá. El cabello. Sí, que se occidentalice. Pues. El cabello, exactamente. El cabello de todos los orientales es negro. Y son poco cortos de barba, no les nace esto, pero se aplican vitaminas y cosas para que les nazca barba y se tiñen el pelo. Quedan casi como occidentales. Es que al final como que la naturaleza es y las especies son. Y nosotros somos los que le adjudicamos como un sentido, un significado a cada uno de esos rasgos. Por la misma discriminación, hijo. Por creerse unos superiores a otros. Entonces los más lerdos quieren imitar eso. ¿Usted no ve cuánta mujer nuestra es mona aquí? Y originalmente no somos monos. Se llaman RCN. Pero exactamente, sí. You know. RCN, sí, yo sé de qué se trata eso. Es rubia. Se tiñen el pelo para Claro, hacer. maestro. Sí, pero tras bambalinas. No, yo creo que ya hay, lo entendí. Lo que hay es lo que hay. Y como ahora abajo también nos afeitamos, entonces no se nota. Ah, claro, ¿no? Pero bueno, digamos que eso ya es un tema estético que por el tema de la época, Sí. ahora se usa el jardín podado. Entonces le hacen buena floristería y furniture al jardín. Entonces Exactamente. las cosas han cambiado. Pero sí. Ahora, se hace esto es porque los dominantes, los Claro. poderosos han sido los europeos que nos dieron su, entre comillas, su cultura griega, De estar siempre grecorromana así como... y toda la cosa. Entonces todo el mundo quiere ser como ellos. Sí, los europeos han estado en todo el mundo y a Pero diferencia si de los hubiesen asiáticos. sido primero los chinos, todo el mundo acá querría ser chino. Sí, sí, es cierto. O si hubiésemos sido los negros, todo el mundo quería ser negro. Eso es cuestión de moda, de privilegios. Ahorita Sí. que decís que es cuestión de muy de privilegios, hay un cantante que se llama Bad Bunny, ¿verdad? Sí. Imagino que lo has escuchado sonar. No, que lo voy a escuchar, lo he visto, pero no lo escucho. No. ¿Has escuchado hablar de él? Sí, no, y he visto las noticias y cosas. ¿Nunca has hecho una canción de él? No, yo no escucho esas cosas. Vale, claro. No. Pero podríamos hacer un cover, maestro. Uy, Delicado. habiendo tanta cosa, no. Pero lo que se hace viral es eso, hermano. Es que uno no puede dejarse llevar por las intenciones, como quien dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Me gusta. Nunca, no. El tipo dice algo en una de sus canciones y es que ser latino está de moda. Sí. Y eso ya ¿te acuerdas que lo comentamos en algún episodio? Sí. Y es como que hay una corriente, no voy a decir liderada por el man, solo que de pronto en las redes sociales, que son un canal, se ha hecho masivo
un mensaje de diferentes artistas. Específicamente ahorita lo menciono a él. De ser latino está de moda. Lo que vos estabas diciendo ahorita, como que la moda mueve el mundo. Claro. Y ahorita ser latino está pegado, pues es como que está de moda. Y el swing de nosotros y el Y las reggaetón, mujeres. las mujeres. Pero Y eso de la moda, y el idioma también. pero eso de Sí. las modas es cuestión de exceso, de exceso torpe, de no tener imaginación. Vea, yo estuve en un almacén Macy's en New Jersey, por allá en Dover. Una ruma, muchachos, como de 1 metro, alta y anchote, de jeans que primero los han untado de grasa de carros. Y después los lavan y quedan todos manchados, cosas así. Eso lo vimos como a las 9 de la mañana. Como a las 11:30 que salimos de tremendo almacén, que eso es enorme, Sí. ya no había como 2 o 3. La gente había comprado esos pantalones sucios. ¿Y qué me dicen ustedes de los pantalones rotos? Sí, claro. Incluso que ya ahora ya Buen no punto. son ni rotos, porque ya son más los rotos que la ropa. Son rotos con pantalones. Exactamente. Entonces, ¿a dónde vamos? Esa es una cuestión de modas. A tal punto de que ya la gente pierde tanto el estribo que se presentan en ciertas oportunidades o sitios en los cuales no debería ser con esas fachas. ¿Por qué no debería ser? ¿Cómo así? Eso hay unas normas estéticas que dicen cómo usted debe lucir cuando está en X o Y lugar. Esos pantalones rotos no sería que el presidente de Colombia se va a posesionar con un pantalón roto, Pero maestro. pero lo hacen. Pero eso sería... Yo creo que va a pasar en algún Eso momento. sí, eso va a pasar. ¿Por qué? Porque es igual de... Es que no sé si el término sea ridículo, pero es igual como decir que ahorita un magistrado debe ponerse la peluca blanca esa para poder dictar sentencia. Creo que hay unos países en el mundo que todavía lo hacen, ¿no? Sí. No, pero es que hay cosas Y que también. también, por ejemplo, Es que no hay sé, si cosas si le también. decimos a alguien del siglo XIX que se ponga un blue jean, de pronto decir, no, espérate, eso es para trabajar. O vámonos más atrás al 15 y decir, no, estoy mostrándome. Porque antes, obviamente, las damas tenían enaguas. Claro, Y toda bajo la la ropa ajena- era hasta los tobillos. ¿No crees que la ropa es un sesgo también al que le adjudicamos un valor tan enorme que hasta nos permite clasificar o etiquetar la gente de X o Y manera sin siquiera conocerla? Claro que sí. Y incluso la ropa sirve para tú ocultar tu forma de ser, tu forma de pensar, o para manifestar cosas que de otra forma no podrías hacerlo. Los pantalones rotos. Yo no sé a quién se le ocurrió cuando los jeans fueron hechos para trabajar. Yo no sé cuál fue el primer gringo que le dio por ponerse jeans con saco. Pero antes de que eso pasara, los Sí. jeans eran ropa popular, de trabajo y de andar Trabajar en así, petroleras. pues, eso. Pero ¿sí? después, ¿qué pasó? Eran campesinos, básicamente. En Mr. Texas. Mr. Louis, quien inventó eso, y después los Lee, que son los que yo uso, por cierto. Levi Strauss. Sí. Esos Levi pantalones Strauss. que son fantásticos. Los jeans son la mejor ropa que se ha inventado. Usted se pone un jean y se siente cómodo y eso no se le mugra. No, es un pantalón divino. De hecho, está, creo que catalogado, no sé en qué lista, como uno de los grandes inventos de la humanidad. Es El que jean. tiene que ser. Uno se siente muy bien con un jean. Pero no nos pongamos un jean con saco y corbatín. ¿Cómo así, hermano? O bueno, póngase un saco de jean también, de esa ropa, pero no como bien encorbatado arriba. Y de ahí para abajo está con unos jeans y unas babuchas o cosas así. Pero, por ejemplo, en ese caso, eso sería un estilo de vestimenta en particular, que es la que conocemos como casual. Tuve profesores que vestían así allá en los Estados Unidos. Y yo siempre critiqué eso porque
El profesor puede comprar también, como compró el saco, compra su pantalón que vaya con lo mismo, la misma tela o qué sé Pero yo. ¿será eso que es es- una cuestión de capacidad? Porque de pronto sí tiene la capacidad económica y... Si los jeans son más caros que cualquier otra Sí, ropa. por eso. Entonces es como un gusto, o sea, y es Sí, es que por se, gusto, que se pero es como por identifican genuinamente con eso. contradecir. Yo he notado, en este momento está pasando algo con los zapatos, hijos. Ajá. Se están poniendo su terno, su vestido con saco y corbata, Sí, bien, y señor. pantalón de lo mismo, con zapatos Nike y todas las cosas que Sí, sí, usamos. claro. Las Jordan, Por la sí. comodidad. Sí, pero Y por el no. estilo, o sea, es por el estilo, porque... Y también es una No, ¿cuál forma estilo? Eso es- de definir como cierto estatus, porque, por ejemplo, hay Jordan o Nike, por ejemplo, los de Back to the Fury, las Mag, se llaman. Sí. Air Mag. Son Ujú. unos zapatos de $1 millón. Entonces es como decir, puedo llevar un zapato de $1 millón con la ropa que yo quiera. Y es como... Sí, pero no. Había un poeta nuestro, Ajá. grande, don Guillermo Valencia de Popayán. Él decía, sacrificar un mundo para pulir un verso. Eso implica una cantidad de cosas que, Ok. hablando de la moda, Sí. sirve para este ejemplo. Sí, Si yo tradicionalmente he usado un terno que llaman un vestido, como decimos nosotros, Sí. lo lógico es que vaya con unos zapatos de cuero y que el color más o menos rime con la ropa que te vas a poner, pero no vaya con unas babuchas Croydon o ¿cómo se llaman ahora? Ahora no se llaman Croydon. Las Crocs. Sí, esa es la misma Croydon que yo usé cuando era niño, ahora Ajá. tiene otros nombres. La que usan las enfermeras. Eso. ¿Y cómo se va a poner eso con un vestido? Cosas de eso. No. pero es que también hay que ver, por Eso es ejemplo, estética. el tema de, por ejemplo, el manual de Carreño, que es el que enseñaron, no sé si el maestro le tocó el Claro, manual cómo de no, Carreño, claro. Maestro se graduó con Carreño. y a mí, Claro. y a mí también me enseñaron el manual de Carreño, no sé si a vos en la escuela, más que todo, con los principios de la vida académica, Ajá. enseñaron el manual de Sí, Carreño. la urbanidad de Carreño. La Sí. urbanidad. Manual sí. de urbanidad de Carreño. O sea, por ejemplo, si tomamos ese manual y lo ubicamos en el presente, ¿qué tan actualizada están esas normas Hay que puntos. que Carreño nos dijo, nos estableció como cívica y urbanismo y urbanidad para el contexto actual que tenemos? O sea, Carreño no, por ejemplo, Carreño no tenía teléfonos, no habían teléfonos móviles. Y Eso es no iba a estar nunca contemplado en el manual. en el manual. Y ahora sabemos que estar en una reunión con el teléfono móvil encendido mientras otros están hablando es un signo de O sea, falta ya- hasta de respeto. Ya han salido nuevas. Pero es que eso viene de acuerdo a normas que ya estaban implícitas para otras cosas. No había teléfono, Ajá. pero siempre se dijo que si yo le estoy dirigiendo a usted la palabra, usted no tiene por qué, por ejemplo, estar surcando los dientes o distraído en otras cosas. Es que ahí va la cosa. Y ahí, pero para ese ejemplo que ustedes están poniendo, hay una regla estadística y es que creo que si en la mesa en la que estamos, al menos el 70% le está poniendo atención al hablante, te puedes permitir eso. Entonces, en nuestro caso, pues cada uno representa un porcentaje tan alto que cualquiera de los tres que tome una distracción estaría irrespetando. Pero si somos 10, hay uno que está hablando 7 que están y 7 que están prestando atención, el octavo y el noveno pueden tomar el teléfono. pueden tomar el teléfono y tomar la distracción. Se supone. Entonces, pero uno diría como que no, o sea, todos tienen que respetar a la persona. Pero te lo pongo de esta manera. Sé de restaurantes como Maxim, que es un restaurante que si tú quieres ir a comer la cena del 2030, tienes que pedir la cita desde hoy. Wow. Y eso hay como unos 5 restaurantes en todo el mundo, ¿no? De eso. Y cuando tú llegas a ese restaurante y otro de su tipo, con la persona que te recibe en la puerta, debes Entregar el teléfono. dejar el teléfono. Eso, Debes dejar el maestro, teléfono. eso también puede ser un símbolo de oferta y demanda o de escasez, un principio de escasez. Pero para agregar la mano, el gesto de dar la mano con la pandemia cambió totalmente. Entonces ya yo me he encontrado con clientes míos en mis shows,
pues que son o gozan de un cierto prestigio y ya no le dan la mano a uno. O sea, ya es como Puño. el puñito y no sé qué y listo. Para eso que tú estás diciendo, maestro, cuando uno está, por ejemplo, con una persona a la que uno admira demasiado o una persona que es súper influyente para uno, no, ni por el berraco uno saca el celular. Es como que, Y también es dependiendo del interés que uno tenga sobre la otra persona, en el sentido de que espero yo también a cambio, que era lo que estábamos viendo. O sea, Claro. si yo voy a cerrar un negocio con vos, pues no me va a pasar por la cabeza nunca sacar un teléfono. Ahora, si Pero de pronto- otra cosa es, sí, o qué tal que usted esté esperando una llamada importante para Exactamente. un negocio, Es que sí. por ejemplo. También se presenta ese caso, ¿no? y a veces no creen que las figuras de autoridad pasan por encima de esas normas de urbanidad haciendo uso absurdamente de su autoridad. Entonces uno ve el gerente de la... ¿No has visto ese tipo? El gerente que recibe a la persona con los pies encima de la mesa y el celular acá y le dice, hable, tiene 5 minutos, hable. Sí, Entonces- y eso no puede ser. Eso sí, respeto, montar los pies en el escritorio y todo eso no puede ser, no debe ser. La gente de hoy lo ve como muy natural y en eso ha influenciado mucho el cine que muestra costumbres de Europa y Estados Unidos, pero no debe ser. O sea, hay No debe ciertas ser. normas que comunican cosas que están más allá de un código escrito, o sea, que van directamente vamos a decirlo, al corazón o a la mente de la gente, como mirarte a los ojos mientras me estás hablando. O sea, eso trasciende cualquier norma y cualquier manual. No Sí. creo que... Pero hay normas que eventualmente se van a ir generando de acuerdo a la evolución de la humanidad. Sí, y por ejemplo, creo que también hay que complementarlo con la cultura y la región donde la persona esté. Por decir, un japonés, Eso es muy cierto. La cultura es básica y también la costumbre. sí, por ejemplo, un japonés, si te entrega algo, o sea, la costumbre y la cultura es que lo tienes que recibir con las dos manos para, digamos, darle a entender a la otra persona que es importante eso que te está entregando. Ok. Aquí sí recibimos con dos manos, o sea, si lo recibimos con las dos manos, incluso puede ser extraño si no sé, el paquete o el artefacto es más pequeño. Es como que se recibe y ya. Sí. Pero esa recepción con las dos manos en nosotros no tiene ninguna relevancia. De pronto recibirla con una mano en Japón sí va a tener otra relevancia que es completamente distinta. Ok, el símbolo, el signo, la señal o el gesto puede tener un significado totalmente distinto dependiendo del lugar del mundo en el que estemos. Sí. La cultura, la costumbre. O sea que hay lugares del mundo en el que, por ejemplo, por respeto no se mira a los ojos a la autoridad que está hablando. O sí, porque es irrespeto. A los reyes, cosas así, no se les podía, no sé ahora, no les podía mirar a los ojos. O hay lugares del mundo donde comer con la mano es un signo de respeto. O sea, es coger con la mano. Y en Oriente pasa así, en Oriente. ¿no? O sea, comamos con la mano, por ejemplo, en un contexto occidental. Nos van a ver raro, nos van a ver como un irrespetuoso de la mesa donde Como estamos. este maleducado, pues. Ahora, por ejemplo, en Oriente ponen cubiertos, pero es por los turistas. Pero la gente de allá usa siempre la mano para coger sus alimentos. Maestro, usted tiene unos códigos, porque yo comparto bastante con el maestro. Yo sé que el maestro tiene unos códigos específicos para ciertas cosas, pero también sé que el maestro es muy ágil en adaptarse. O sea, eso me parece un gesto crack, porque yo sé que has estado en muchas culturas del mundo y seguramente si estuviese en una cultura en la que todo el mundo come con la mano, yo lo he hecho. Probablemente te adaptes Sí, fácilmente. yo lo he hecho. E incluso he comido comidas exóticas que el mismo cuerpo me las rechaza, pero sonrío y las como. Como por ejemplo, sí. Sonríe así como... Es que creo que es un signo, o sea, es algo importante de visitar otra cultura. Es importante saber que uno es el que se debe adaptar a la cultura y no la cultura a uno. Claro. Eso es un error cuando uno intenta forzar y decir, no, es que yo soy así y No, llegué y recíbame. lo peor, valga la pena lo que estás diciendo, mi querido Camilo. La peor frase que uno puede tener para decirle a los demás es: no es que yo soy así, yo no cambio porque yo soy así. Uno no debe ser así. Uno debe ser como es la gente en el medio en el cual uno se encuentra. Usted no puede picarse, no es que yo soy, no, ¿y los demás qué? Sí, es cierto. Eso es hasta grosero. Ok. Claro. Entonces yo he comido ancas de rana.
Ojo, porque aquí el maestro acaba de dar una lección que me parece interesante y que voy a tomar la parte con la que yo me siento identificado. La otra parte la someto a debate porque estoy también como en esa dinámica de respetar mi esencia también, sin volverme una escultura que nunca puede tener otra forma, sino ser dinámico en ciertas cosas. El maestro acaba de decir, uno no puede, o la peor frase que existe es esa de yo soy así. Uno tiene que cambiar, claro. Y eso desmiente un mito que la gente, o que hemos patrocinado, y es que con los años uno se vuelve terco, que con los años, o sea, asocian la vejez con la terquedad o la madurez con ser recio y no cambiar, no tener posibilidades de cambio. Y esa lección que usted está dando ahí, maestro, sí me parece muy bacana porque yo le he visto a usted, por ejemplo, analizar conmigo aquí en el estudio de grabación cierto tipo de música y decirme, listo, ese elemento de ese tipo de música vamos a integrarlo porque quiero llegarle a un público, porque quiero dinamizar ciertas cosas. Pero hay unos principios que no son negociables. Claro, hay principios sí, pero con los años uno se vuelve sabio en cualquier campo de la vida. ¿Por qué? Porque aprende uno a perdonar, aprende uno a ceder, no necesariamente por ser viejo terco, no, uno puede ceder. Y eso es sabiduría, poder comprender a los demás, situarse en el sitio en que están los otros, sobre todo los jóvenes que son impetuosos, que son dinámicos. Ya uno acá los mira con Sí, por ejemplo, desde mi punto de vista, la inteligencia es eso. O sea, la inteligencia no es... o sea, la destreza más grande de la inteligencia y el signo más grande que yo considero, eso es una opinión personal, que el humano es inteligente por X o Y motivo, es por la capacidad de adaptabilidad frente a las diferentes circunstancias. Sí, es que la inteligencia, hijo, no consiste en, por ejemplo, en ser el mejor en matemáticas o en idiomas. No. La inteligencia consiste en adaptarse al medio para poder vivir dignamente, para poder vivir tranquilamente. Eso es que es la inteligencia. Usted puede ser un sabio, un Einstein, y si caray no lo pueden visitar porque si es un patán en casa, o si va a casa ajena también la embarra. Entonces, ¿dónde está la sapiencia? ¿Dónde está la sabiduría de eso? Te haces cancelar, te haces censurar. La sabiduría consiste en adaptarse al medio en el cual le toca a uno desenvolverse. Al final los organismos, por principio, sobreviven a través de esa forma, o sea, de adaptarse. Primero, Claro. lo primero es adaptarme y sobrevivir aquí. Claro. Ya después miro qué impacto puedo tener Porque en el medio. de todas maneras, miren nomás el caso de nuestro colombiano. Cuando usted cambia de ciudad, cambia de costumbres. Aquí Total. nomás. Ahora, ¿qué tal saliendo donde hay otros idiomas, otras religiones, otras gentes con otros olores, con otros sabores, y etcétera? El colombiano tiene una buena capacidad de adaptación, ¿no? Pues eso creemos. Nuestra condición de... Lo hemos demostrado. En el mundo está lleno de colombianos. Sí, no es casualidad. En pues. cualquier lado hay colombianos. Porque yo he visto que, por ejemplo, muchos extranjeros vienen a estas culturas y no son capaces. Pero el que se adapta, mejor dicho, se enamora. Sí. Se enamora. Se enamora del país. Tenemos virtudes también. No todo es malo acá. No. Tenemos más cosas buenas que malas. Alejo, sabemos que el maestro tiene una cita médica, Sí. evidentemente. No se preocupen que está súper bien. Chequeos comunes y corrientes. Lo De único que le rutina. gusta es ir a saludar al médico y darse el roce. Y creo que han quedado unos temas sobre la mesa. O sea, nada más para decirles a ustedes, los que están viendo, y si se quedaron hasta acá o adelantaron hasta acá, bacano. Estábamos pensando en preguntarle al maestro por muchas anécdotas. Una de ellas, su experiencia con el presidente tan famoso de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Sus viajes por el mundo. Sus inicios en Buenaventura. En Palmira. La historia de su padre. Los libros que ha escrito. La música. La historia de su madre también. La historia de su madre. Cómo fue ganar
un disco de platino en cierta época. Su participación en la voz senior. Los sitios, qué rico. O sea, creo que el capítulo con el maestro es un capítulo que no puede ser escrito en una sola página, sino que tiene que tener una participación constante aquí en nuestro podcast, que al final es el espacio que en 60 años yo espero que la gente pueda ver y escuchar y quizá que esto sea una fotografía en el tiempo de lo que somos hoy en el 2022 con la diferencia de pensamientos que pueda tener Nemesio, Alejandro, Camilo, y que eso de alguna u otra forma constituya una imagen para los que nos quieran escuchar. Y que en entre ese otras momento. cosas, pues cada uno tenemos nuestros propios sesgos. Y Totalmente. esos sesgos pues nos formulan nuestros puntos de vista. En unos discrepamos, en otros estamos completamente sintonizados y alineados, pero la idea de estos espacios así es tener estas conversaciones así donde, pues sí, se puede decir que debatimos nuestros puntos de vista, en qué estamos de acuerdo y en qué no, y de alguna forma también nos enriquece a nosotros como personas y pues a todas las personas que nos puedan escuchar. Absolutamente. Siempre que quieran escuchar mis necedades, invítenme, que aquí gustoso estaré con ustedes, muchachos. Yo no conocer la historia de la palabra desde la expresión necedades que el maestro inmortalizó. El maestro ha inmortalizado una cantidad de expresiones desde que nos conocemos que o sea, necesitaríamos una temporada que se llame Trivium featuring Nemesio para poderlo hacer. No merezco tanto, muchachos. Eso y mucho más, maestro. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, maestro, por aceptar la invitación. De verdad, las puertas quedan abiertas al espacio, al estudio con Camilo, a encontrarnos por fuera de acá y poder hablar de estos temas que son tan interesantes. Pues para nosotros y de verdad que creo que a mucha gente le puede interesar. Totalmente. Espero sí que me inviten de nuevo. Acá estaremos, con mucho gusto. Pónganos en los comentarios qué otras anécdotas quieren que les contemos o que el maestro nos cuente. O qué temas quiere que tratemos. O qué temas. Desde estos puntos de vista que están también marcados por diferentes generaciones, que eso es lo interesante, ver cómo es la perspectiva de una persona como el maestro comparada con una perspectiva como nosotros en diferentes ámbitos. Así es. Muchachos, excelente día para ustedes. Esto fue Trivium. Gracias. Gracias, amigos de Trivium, y gracias a todos los televidentes que se dignan escucharnos y vernos. Chao. Chao. Corta los 3.